totalmente la pena volver a repetir el título que hoy nos convoca para esta clausura, Una utopía desde el sur, propuesta para el futuro de la región, con nuestra invitada de honor, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación Argentina. Para esta apertura agradecemos al Centro Cultural del México Contemporáneo, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, especialmente al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alonso Cepeda Salas, para quien pedimos un aplauso y un agradecimiento. Igualmente agradecemos a la maestra Mirna Saldívar Paz, directora de este Centro Cultural del México Contemporáneo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Nuestro agradecimiento y un aplauso, por favor. Vamos a agradecer también a los miembros del CEN de Morena que nos acompañan aquí hoy, especialmente a la compañera Blanca Montoya, a quien pedimos un aplauso, por favor. Nos acompaña también la compañera Consuelo Sánchez, nuestra compañera, la doctora Elvira Concheiro, nuestro historiador, el doctor Felipe Ávila, gran maestro Héctor Díaz Polanco. También está con nosotros nuestra compañera Mariana Pérez Gay. Mencionamos también a nuestra compañera Valeria de la Rosa de Lascurain. Un aplauso, por favor. Está con nosotros presentes también el compañero José Alejandro Peña Villa. ¿Empezamos? Andrea Chávez y Karina Ochoa también nos acompañan. Bien, para no demorar el comienzo de este importante evento, vamos a darle la palabra en primer lugar al compañero, el presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, Rafael Barajas Durán, conocido cariñosamente también como el Fisgón. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Seré muy breve. Es tiempo de mujeres. Y es tiempo de mujeres extraordinarias. Para el Instituto Nacional de Formación Política de Morena es un honor recibir a una de las principales referentes de la política latinoamericana, a una verdadera estadista, a la expresidenta de Argentina, a nuestra compañera Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Todos sabemos que Cristina ha sido objeto de campañas de odio, de una guerra judicial sin cuartel, incluso de un intento de asesinato, y en cada embestida su autoridad moral y su estatura política crecen. En estos tiempos de posverdad, en donde imperan la barbarie mediática, los periodistas sicarios, las granjas de trolls, los ejércitos de bots, los spin doctors, el Twitter de Elon Musk y la inteligencia artificial, necesitamos activar la inteligencia verdadera, humanista, la que coloca a las personas y no al mercado en el centro de nuestras preocupaciones. En la era neoliberal todo se privatizó y se sometió a las lógicas del mercado. El agua, la luz, el petróleo, las playas. También se privatizó el ámbito intelectual. En cuanto se impusieron como valores dominantes el individualismo y la codicia, se pusieron de lado las preocupaciones por el bien común y se acabaron los grandes debates que ayudaron a definir la sociedad en la posguerra. Se fueron Foucault y Marcuse y llegó Francis Fukuyama. El neoliberalismo
pronto encontró sus propios mecanismos para organizar pensamiento, los think tanks. Se trata de núcleos intelectuales, periodistas, locutores y académicos de élite que se reúnen en corto, en privado, con frecuencia en secreto y que reciben financiamientos importantes. El término think tank se traduce literalmente como estanques de pensamiento. Hoy, en todo el mundo operan redes de intelectuales de derecha que difunden las bondades del sistema de libre comercio y promueven los valores individuales sobre los colectivos. Nosotros estamos en las antípodas de este proyecto. Para nosotros, en los movimientos progresistas latinoamericanos, de los cuales Cristina es un gran referente, ¿sí?, nosotros estamos convencidos de que el avance de la sociedad está determinado por las colectividades. Por ello, apostamos a crear colectividades informadas y talentosas, escuelas artísticas y corrientes de pensamiento. Esto implica abandonar el individualismo a ultranza, apostar por una colectividad, por la solidaridad, hacer tejido social y pensar en el bien común y pensarlo en común. La inteligencia colectiva existe y se puede activar. En vez de estanques de pensamiento, queremos impulsar oleadas de reflexión. Contra el pensamiento estancado, queremos hacer marejadas de ideas. Porque la humanidad está en riesgo, necesitamos revivir la chispa de los grandes debates colectivos. La solidaridad también se hace en el razonamiento. Queremos decir que en aras de este proyecto, en aras de esta lógica, impulsamos un curso titulado Realidad Política y Electoral de América Latina. En este esfuerzo, que fue coordinado en lo ejecutivo por Claudia Bernaza del Instituto Patria, por Patricia Legarreta del INFP, sí, y que fue claramente impulsado por el compañero Óscar Parrilli, a quien de veras le damos la bienvenida y le pedimos un gran aplauso, que es también un gran referente de América Latina. Es decir, en este esfuerzo además participaron varios institutos de todo el continente. Estuvo, por supuesto, el Instituto Patria de Argentina, colaboró el Instituto Lula de Brasil, el Instituto Eloy Alfaro del Ecuador, el Instituto Ideal, la Escuela de Formación Política de la Revolución Ciudadana de Ecuador, el Partido Comunes, el Pacto Histórico y Colombia Humana de Colombia, la Universidad Internacional de las Comunicaciones de Venezuela, Paraguay Soberano de Paraguay, el Movimiento Semilla de Guatemala, el Instituto de Formación Política e Ideológica de Honduras, participaron también la Fundación Plebeya de Chile y, por supuesto, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. El día de hoy clausura este ciclo tan importante, ni más ni menos que Cristina, y lo va a clausurar con una conferencia magistral. Es tiempo de mujeres, y decía yo que es de mujeres extraordinarias. Le quiero agradecer a todos los compañeros que nos ayudaron a hacer este evento, a Óscar Parrilli otra vez del Instituto Patria, a Mario Delgado, a Citlali Hernández, a todos los compañeros del Instituto Nacional de Formación Política que hicieron posible este evento, a Óscar Lemus, a Lina Duarte, a David Nava, a Daniela Campero, al Mayo, a Mariana Estrada, a Andrea Ávila y a todos y cada uno de nuestros compañeros. Yo no me voy a extender más, es todo y le dejo la palabra a Cristina. Muchas gracias, Cristina, por estar acá. Citlali. Gracias, buenas tardes, compañeras, compañeros, me da muchísimo gusto estar aquí. Primero saludar, darte la bienvenida, querida Cristina, en México. Te queremos mucho, te admiramos mucho y es un honor que estés aquí con nosotras, con nosotros, con nosotres. Saludo rápidamente, aquí hay diputados, diputadas, alcaldesas, dirigentes de nuestro partido, intelectuales de nuestro partido y nuestro movimiento, militantes y simpatizantes, y a nombre de todas y todos ellos te damos la bienvenida, te agradecemos por estar acá. Solo mencionar de manera muy rápida, porque todos lo que queremos es escucharte, decirte que en México vivimos un momento de profunda felicidad y emoción. Lo que hace tiempo pensamos que era imposible, que muchas veces desde nuestra militancia pensábamos que quizás no lo lograríamos, pero luchamos bajo la convicción de que valía la pena luchar por un país distinto.
hoy es una realidad y en los momentos más difíciles, en los momentos donde nuestro movimiento vivió un fraude electoral, donde veíamos avanzar al neoliberalismo, siempre miramos al sur con muchísima esperanza, miramos los procesos de cambio en América Latina, te miramos a ti quizás como la gran mujer de la región que gobernó la Argentina de una manera ejemplar, y todo lo que ha vivido Argentina, pues lo hemos vivido como hermanas, como hermanos, en la admiración de lo que Néstor, tú, admiramos muchísimo a nuestros compañeros de la Cámpora, por eso también saludo que estén por acá, Anabel, Oscar, Mayra, Sol, todos los que vienen acompañándote. Hemos construido pues relaciones sin fronteras desde hace mucho tiempo, desde este movimiento. Hoy México vive un momento, insisto, de mucha felicidad. Ganamos la continuidad de la Cuarta Transformación, enfrentándonos a lo mismo que tú y que muchos dirigentes se han enfrentado en América Latina, a medios de comunicación que fundamentan su existencia en la mentira, en el odio, en la calumnia, en despedazarnos, a poderes fácticos que no quieren que los proyectos populares avancen, pero la fuerza del pueblo es increíble, la determinación de dirigentes que no se dan por vencidos, en el caso de México de Andrés Manuel López Obrador, y ahora de nuestra primera presidenta de Norteamérica, Claudia Sheinbaum. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Y me parece que esa fórmula de los dirigentes, que desde lo humano a veces nos preguntamos cómo aguantan la calumnia, el odio, la adversidad, y siempre están frente al pueblo con algo que decirnos, con algo para orientarnos y con la determinación de que vale la pena luchar a pesar de las dificultades. Decía, y con eso termino, en los momentos más difíciles de México mirábamos al sur con esperanza, con emoción, con profunda admiración. Hoy México vive un momento distinto. Seguimos mirando al sur con preocupación, con algunas expresiones fascistas, neoliberales, que violentan la soberanía de nuestros pueblos. Y yo estoy convencida, y con eso ahora sí termino, que a pesar del mal momento que vive Argentina, van a volver. Y decirte con mucha solidaridad y mucho cariño que nos dolió profundamente saber que no solo te han atacado por la vía judicial, por la vía mediática, que se han metido con tu familia, sino que en esa perversidad de quienes no quieren que avancen los proyectos nacionales y populares, querían arrebatarte la vida. Y eso es algo que tenemos que seguir denunciando, evidenciando, y que agradecemos que ese intento perverso de quitarte la vida no tuviera éxito, y por eso es doblemente emocionante tenerte aquí, celebrar tu vida, tu existencia, tu lucha, tu labor, decirte bienvenida y muchas gracias por estar acá. Antes de darle la palabra a nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, hay que mencionar que viene acompañada de una comitiva por Argentina, el senador nacional y presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, la doctora Anabel Fernández Sagasti, la intendenta municipal de Quilmes, Mayra Mendoza, la intendenta municipal de Moreno, Mariel Fernández, y la coordinadora general de formación del Instituto Patria, Claudia Bernaza. Y ahora sí, el momento que todos hemos esperado, con la conferencia Una utopía desde el sur, propuestas para el futuro de la región, la compañera expresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas, compañeros, compañeras. La verdad que muy emocionada por el afecto, por el cariño. Es una caricia al alma. Primero, agradecimiento al Instituto Moreno, al Instituto Patria, que fueron un poco los coordinadores,
de este encuentro que culmina hoy. Voy a volver a repetir los nombres de los institutos que forman parte de esto y también agradecerles a ellos: el Instituto Nacional de Formación Instituto Patria, bueno, el Lula de Brasil, Eloy Alfaro de Ecuador, Formación Política y Revolución Ciudadana de Ecuador, Partido Comunes, Pacto Histórico y Colombia Humana, Universidad Internacional de las Comunicaciones Venezuela, Paraguay Soberano, Movimiento Semilla de Guatemala, Instituto de Formación Política e Ideológica de Honduras, con la participación de Fundación Plebeya de Chile. A todos ellos muchísimas gracias y además del agradecimiento, el reconocimiento para aquellos que seguimos apostando a la formación de cuadros, a la información en épocas de fake news, de desinformación permanente, de redes sociales, de las cuales luego vamos a hablar oportunamente. Es necesario formarse e informarse frente a una cultura líquida, instantánea, que no investiga, que no sabe. Por eso, mi reconocimiento a todos aquellos que siguen apostando a la historia, porque en definitiva es eso, apostar a la historia. No solamente al momento fotográfico que estamos viviendo. Y mi felicitación, por supuesto, por las elecciones del 2 de junio, que ya lo hice a la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a todos aquellos que han participado activamente desde un lugar, en una lista, en la militancia, en el territorio, en los claustros académicos, en todos los frentes de lucha y que permitieron ese triunfo fantástico que además batió récords a la propia Morena, porque AMLO había sido el presidente más votado en el 2018 y ahora Claudia es la presidenta más votada después de AMLO también, con lo cual revela la aprobación de un proyecto político y sobre todo la madurez, la lucidez de la compañera de identificarse plenamente con ese proyecto de Manuel López Obrador, que fue el que dio origen a este fantástico movimiento, resistiéndose a la tentación de creerse distinto o mejor, sino formando parte siempre de un colectivo, que es la gran lección que debemos aprender todos de la política y de la historia. Bueno, la verdad que esta última clase, que es la número 14, una utopía, cuando leí Una utopía desde el sur, propuestas para el futuro de la región, utopías. ¿Y qué le podemos hablar desde la Argentina hoy? De utopías, digo yo, mirá en la que me han embarcado. Pero pensándolo bien, nuestra región, la América Latina, es una región que nació de la utopía de la libertad, allá por el siglo XIX. Éramos colonia, desde el Río Branco para abajo, y las ideas de la libertad, del pro de esa libertad que nos quieren vender hoy, de la libertad de creer que porque insultás, amenazás o tenés una fake news, ¿acaso sos libre? No, sos un ser gris, que si no tuvieras ese celular y no existieran las redes, serías todavía aún más gris y más inexistente. Pero bueno, así están las cosas, y así se forjó en la utopía la región, la utopía de la libertad, con San Martín, con Bolívar, con la lucha emancipatoria, que además fue una lucha de ideas, porque inclusive las ideas del absolutismo y de la colonia eran ideas y contra ellas luchaban las ideas de la libertad, que eran las de la Revolución Francesa, en definitiva, contra el ancien régime, ¿no? Eso fue en definitiva lo que se vivió en nuestra región. No teníamos países todavía. Éramos apenas una voluntad de libertad y de emancipación. Lo definió muy bien José de San Martín: seamos libres, lo demás no importa nada. Y ahí se forjó el concepto de patria. Si tengo que elegir un lugar donde se forjó el concepto de patria, fue ahí,
en las luchas por la independencia. Fue en el siglo XIX donde se forja el contenido y el sentido de patria. Fue la utopía de la libertad, de la independencia. Creo que ustedes la llaman la primera transformación, ¿no? La primera. Bueno. Y después, bueno, en el siglo XX, si tuviera que definir la utopía del siglo XX en nuestra región, que fue múltiple, de todo Centroamérica, de la América del Sur, de aquí de México, una revolución también de ideas muy fuertes, de luchas también. Se habían ya construidos los estados nacionales que hoy somos. Si tuviera que ver cuál fue la utopía que animó a esos movimientos desde Eloy Alfaro allá a principios del siglo XX, pasando por el peronismo, por Hipólito Yrigoyen con la lucha por el voto universal, con todas las luchas en Centroamérica, creo que sería, y si también lo vinculamos un poco con los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, fue la lucha por la igualdad. Es que después de aquella libertad, creo que la gran utopía que tuvo la región, con distintos movimientos, con distintas revoluciones, con distintas caracterizaciones, porque además siempre hemos respetado algo en la América del Sur. No somos todos iguales. Respetamos las identidades culturales. Y en ese sentido debo reconocer como principio rector que informó a la región y que debe seguir informando a la región lo que México ha sostenido históricamente de la no injerencia en los asuntos de los otros países, que es reconocer soberanía política y cultural. Bien. ¿Y cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Nos fue muy bien con la utopía de la libertad. Muy bien. Triunfamos, ganamos. ¿Cómo nos fue con la de la igualdad? Y no nos fue bien con la utopía de la igualdad. Hoy nuestro continente sigue siendo el más desigual. No el más pobre, ¿eh? No. El más desigual. Y se forjó también, pero fue una lucha además en un mundo que se había dividido después de la Segunda Guerra Mundial en este oeste, en un sistema de ideas, de un lado, pero siempre con las ideas. Fíjense qué características. Había ideas en el siglo XIX y había ideas en el siglo XX, enfrentadas. El oso comunista contra el capitalismo era, en definitiva, un enfrentamiento de carácter netamente ideológico, total, desde la economía, desde la cultura, desde las ciencias, desde las ideas. Era una lucha de ideas, que finalmente todos sabemos cómo terminó con la caída del muro de Berlín. Vos lo mencionabas a Francis Fukuyama, que creyó que porque se caía el muro de Berlín se acababa la historia. Bueno, si yo tengo que elegir un punto de finalización de la modernidad y un punto de inicio, no elijo la caída del muro de Berlín, elijo la caída de las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya las guerras no fueron por ideas, no fueron por sistemas contrapuestos como era la Guerra Fría, en la cual, por ejemplo, durante toda la región se interrumpían los movimientos populares, se derrocaban a los gobiernos populares con intervenciones militares en Centroamérica, en América del Sur, intervenciones militares que hacían fracasar, no hacían fracasar, derrocaban realmente a los movimientos, a los gobiernos nacionales y populares. Vuelvo a reiterar, con distintas características, pero movimientos nacionales y populares. La intervención militar digitada en el ámbito de la Guerra Fría fue la constante de todo el siglo XX. Allí ya nuestras Fuerzas Armadas no ocuparon el rol de honor y de victoria que fue la tierra en armas del siglo XIX. Acá fungieron en ejércitos de ocupación, en lo que yo denomino el partido militar. Creo que el ejemplo más claro de cómo puede explicarse el partido militar es mi país, la República Argentina. Derrocando en 1930 al gobierno popular de Hipólito Yrigoyen, se inicia con el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la era de los gobiernos de facto. Entonces era necesario derrocar gobiernos,
desaparecer militantes. Bueno, ¿qué puedo hablar yo de represión aquí en México si México fue uno de los lugares donde más acogió a los argentinos que huían de la dictadura genocida que se inauguró en la Argentina en 1976? También, una vez más, gracias México. Muchas gracias México. Muchas gracias. Y bueno, fíjense que los golpes militares terminan exactamente con la caída del muro de Berlín. Ya no era necesario hacer golpes militares. Surge la oleada de gobiernos neoliberales en toda América Latina. Privatizaciones, reformas laborales, cercenando derechos, entrega del patrimonio nacional, etcétera, etcétera, etcétera. La gran utopía de la igualdad se nos esfumaba de las manos. Por eso yo digo que el atentado contra las Torres Gemelas marca un fin de una historia, no de la historia, sino de una historia, de la historia de la modernidad donde se discutían por las ideas. Acá comienzan lo que yo denomino las guerras del odio, de la fe religiosa, las ideas de la fe, de que me enfrento por la religión, por la raza, etcétera, etcétera. Esto va a abonar, en cierta manera, el clima contemporáneo, pero milagrosamente, en la América del Sur, en ese escenario surgen, en la primera década del siglo XXI, increíblemente gobiernos nacionales, populares y democráticos. El primero, ya expirando el siglo XX, Hugo Chávez gana las elecciones de 1999, luego del fracaso de lo que fue el pacto del punto fijo y de lo que fueron los hechos del Caracazo después de que Andrés Pérez da aquel ajuste feroz al día siguiente de haber ganado las elecciones. Luego viene Lula en Brasil, Néstor más tarde en la Argentina, luego Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, en Paraguay, Fernando Lugo. Son todos gobiernos distintos, no tiene nada que ver el modelo que proponía Hugo o el que llevaba adelante en el Estado plurinacional Evo o la Revolución Ciudadana de Rafael Correa o el PT del movimiento. Pero había un punto común, todos esos dirigentes se parecían a sus pueblos y además de parecerse a sus pueblos representaban, lo que es más importante que parecerse, es ser, a partir de representar genuinamente los intereses del pueblo. Contra esos gobiernos nacionales, populares y democráticos, ya no era posible las intervenciones militares, mucho menos con sus métodos de desapariciones, torturas, exilios, etcétera. Impresentable en una era de la comunicación donde todo se sabría. Yo siempre digo, si en la Argentina hubiera sido posible la dictadura, por lo menos en los términos que lo fue, si hubiera existido esto. Fíjense que la verdadera derrota del partido militar en la Argentina se produce en Malvinas, cuando la aventura termina como termina y finalmente yo siempre digo que la democracia es argentina, es hija de los desaparecidos y de los combatientes de Malvinas y de la lucha de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Y entonces surge frente a estos gobiernos nacionales, populares y democráticos un método diferente. Ya no sirve la intervención militar, la interrupción de estos gobiernos a través de este método. Fíjense, permítanme una digresión, que la única golpe que hubo con las mismas características que en el siglo XX fue contra Evo Morales.
¿Y por qué? Porque había reformado en la Constitución la justicia. De esto vamos a hablar. Cómo el partido militar le sucede el partido judicial, la judicialización de la política como el método de estigmatización, persecución y proscripción de quienes lideran o representan esos movimientos. ¿Qué hablar de Lula? ¿Qué hablar de Rafael exiliado? Y precisamente es esa que yo siempre digo, podemos dar un ejemplo práctico de judicialización de la política y cómo se produce la distorsión del proceso electoral, o sea, cómo se distorsiona la soberanía de la voluntad popular a través de la judicialización. Y cómo, hay un ejemplo casi quirúrgico que yo digo, y que es el que me tuvo como protagonista. Año 2016, inmediatamente que viene el gobierno de centro derecha que nos sucede, comienzan un juicio, varios, muchos, pero uno solo, fundamental, contra mí. El juicio dura 4 años, la instrucción, fíjense las fechas. Enero del 16 creo que es la denuncia, días apenas después de haber dejado el gobierno. Hacen una denuncia desde el propio gobierno entrante. El proceso dura 4 años. Raro, una instrucción 4 años, ¿no? Claro. ¿Cuándo deciden que me tengo que sentar en el juicio oral para ser juzgada por corrupción? En el año 19, cuando había que ir a elecciones nuevamente y la representante del peronismo y de todo el espacio político nuestro que garantizaba el triunfo de las elecciones, era quien les habla. ¿Qué hacen entonces? ¿Qué día comienza ese juicio en el que yo tengo que estar sentada ante un tribunal, escuchando los alegatos de un fiscal? Después vamos a hablar de ese fiscal, porque tiene que ver con el intento de asesinato también. Ese fiscal comienza la actuación y las denuncias y la farsa y la actuación el 21 de mayo del 2019, 20 días antes de que se cierre la fórmula presidencial para competir en el año 2019. Y duró hasta el 24 de junio, 1 mes y pico. Ese fiscal que todos ustedes lo deben recordar, sí, que fue el fiscal que antecedió a mi intento de asesinato en el año 22. Bueno, esa vez que habló por cadena nacional mientras se enfocaba en la puerta de mi casa, empezó un 1 de agosto y terminó un 22 de agosto. Fíjense, toda la gente recuerda ese alegato, el anterior al atentado. El alegato que hizo entre el 21 de mayo y el 20... No se acuerda nadie, porque nadie lo vio, claro. Yo había desmontado el escenario que habían armado porque el 18 de mayo, sábado, el juicio empezaba un martes. El sábado 18 de mayo comunico mi decisión como conductora de nuestro espacio político de que fuera Alberto Fernández el candidato a presidente y yo lo iba a acompañar para garantizar el voto como vicepresidenta. Fíjense lo que era ese escenario nacional al que me tenían preparado, no a mí, al peronismo, a la fuerza política. La candidata del peronismo de la fuerza política iba a estar sentada durante todo el mes anterior. Imagínense además la repercusión internacional. No se olviden lo que fue la campaña de los fondos buitres contra nosotros a nivel global. Pero además, ¿cómo estaba el escenario global? Bueno, en ese momento Trump iba camino a la reelección casi como un mero trámite administrativo. La economía de Estados Unidos volaba y todo el mundo consideraba que era reelecto sí o sí, claro. Siempre hay un cisne negro, el COVID, que impidió que fuera reelecto. Pero ese era el escenario, ese presidente de los Estados Unidos que había autorizado a través del Fondo Monetario Internacional un préstamo
extraordinario en la historia de 57.000 millones de dólares a quien debía ser el candidato, como lo fue, de la fuerza que había gobernado durante 4 años. ¿Y en lo regional cómo estábamos? Bueno, en lo regional, nuestro principal aliado, nuestro principal socio comercial, Brasil, Lula da Silva, estaba preso. Ese fue el escenario donde tuve que tomar decisiones. Ese escenario global, ese escenario regional y ese escenario nacional. Todavía hay gente que pregunta, ¿y por qué lo puso y no fue ella? La verdad, necesitamos gente que pueda leer mejor la política. Necesitamos mucha gente que pueda leer mejor la política. Entonces, pienso que la utopía, una de las 2 utopías que yo creo que tenemos que proponer desde el sur, es la justicia. Reformar una justicia que está totalmente cooptada por los factores de poder económico, absolutamente presionada por los medios hegemónicos de comunicación, porque cada uno tiene un muerto en el ropero y entonces no hay juez o jueza que por ahí se anime a determinadas cosas. Por eso yo saludo y celebro esta reforma judicial que está emprendiendo Morena. Porque no se trata solamente de una cuestión política de persecución. En mi caso ya es de persecución y de vida. Porque también es un poder judicial que solamente investiga a los autores materiales que aprendimos nosotros, pero no a los autores intelectuales ni a todos los intereses que se movieron a través del atentado que pudo terminar con mi vida. ¿Qué me salvó? Que no salía el disparo, Dios y la Virgen y este rosario, que lo llevo siempre conmigo. Discúlpenme los que no son creyentes. Todos mis respetos, pero créanme que creo en Dios y la Virgen mucho más de lo que creía antes. Y en segundo término, los militantes, que cuando fue a montar de vuelta el arma para disparar el tiro que no había salido, lo atraparon, militantes lo atraparon. Bueno, en el juicio actual, donde esta persona que intentó asesinarme está confeso, están citando a los militantes porque quieren montar como que en realidad no nos cuidamos, que nos pasó eso por no habernos cuidado demasiado. Bueno, vamos. Esto es lo que estamos viendo y por eso celebro esta ambiciosa reforma de Morena. Estuve leyendo, y para los que, sí, acá obviamente en México conocen, pero para los argentinos y para los que nos están viendo, que propone la reforma constitucional para la elección popular de todos los magistrados, desde la Corte Suprema de Justicia hasta los magistrados de los tribunales inferiores. Francamente revolucionarios. Ayer escuchaba a alguien en un programa de Aristegui, que era un consultor, que decía, AMLO quiere vulnerar la independencia del poder. ¿Independencia de dónde? Del único que son independientes, el Poder Judicial, es de los reyes de España. Después, ¿independiente de quién? Y la verdad que acá yo no sabía que los miembros de la Corte no son vitalicios, cosa que también es muy importante. Tienen 15 años y la reforma implica una reducción a 12 años. Realmente me parece muy importante porque hay que abolir una rémora de carácter monárquico. En mi país, los integrantes del Poder Judicial son vitalicios. Los 4 o 5 miembros de la Corte que tienen poder sobre la vida, el patrimonio y la libertad de 47 millones de argentinos, los elige un Senado, los vota y nadie más. Rémora monárquica absoluta. La verdad que los felicito. Yo intenté una reforma, debo decir, mucho menos ambiciosa, más que no ambiciosa, profunda. No es ambiciosa, es profunda, en serio, para remover las cosas en serio, que así son las reformas. En mi segundo mandato,
intentamos, a través obviamente del Parlamento como corresponde y con las mayorías holgadamente cumplidas tanto en diputados como en senadores, lo que denominé democratización de la justicia. ¿En qué consistía? En que los consejeros, allá se maneja el Consejo de la Magistratura, que es el que designa a los jueces de los tribunales inferiores de casación para abajo, la Corte los designa, propone el presidente y los designa con acuerdo del Senado. Proponíamos que esos consejeros integrantes de ese órgano que nombre y destituye jueces fuera a elección popular. También proponíamos la reforma para garantizar que los miembros que trabajan en el Poder Judicial, no ya los magistrados, los empleados, no fueran los conocidos, los amigos, los parientes de los jueces, de los fiscales, en lo que ellos denominan la familia judicial, que en algún momento se parece más a la familia que a una familia realmente, ¿no? Bueno, la reforma fue aprobada, pero cual rayo de Júpiter, la Corte Suprema la declaró inconstitucional. Por eso celebro las mayorías logradas, además, en el acto eleccionario por Morena, que van a garantizar esta utopía. Me encanta que puedan garantizar la utopía de la justicia. Creo que van a ser el segundo país, después de Bolivia, que reforma la Constitución e introduce la elección popular de los magistrados. Todas mis felicitaciones para ellos y para ustedes, para todos. Pero, ¿en qué marco se está desarrollando esta realidad de nuestra América Latina hoy? ¿En qué marco global? Y aquí viene la segunda utopía, me parece, ¿no? El marco global que hasta hace unos años nos parecía inimaginable, impensable, casi una fantasía de una serie de ciencia ficción, una tercera guerra mundial, ya no nos parece tan alejado. La profundización de los focos, que significa la ampliación del conflicto irresuelto de Medio Oriente. El frente de la guerra de Ucrania y Rusia, que involucra, le guste a quien le guste a la OTAN, contra Rusia. El surgimiento de nuevos actores de la política internacional. Es curioso porque cuando Francis Fukuyama, no es que tenga nada contra él, pero anunciaba la caída, el fin de la historia, ¿qué era el fin de la historia? Era cómo había imaginado Estados Unidos la globalización, era la Pax Romana, era Estados Unidos un primus inter pares y el resto del mundo subordinado. Bueno, algo salió mal. Y de repente surgen nuevos actores, en el caso de China. Lo curioso del surgimiento de China, y esto después empiezan a decir que soy pro-China y todas esas cosas. Bueno, lo curioso de China es que está a punto de convertirse en la primera economía mundial sin tirar un solo tiro. Si uno ve la evolución y el surgimiento histórico de los imperios a lo largo de la historia, el español, el inglés, el intento del francés a través de Napoleón, el Estados Unidos, es una primacía, una hegemonía a bala, basada no solamente en la economía, sino en los portaaviones. Lo curioso es que China ha surgido sin tirar un solo tiro. Y lo ha hecho en 70 años. Y ha surgido algo nuevo, porque en el siglo XX estábamos acostumbrados que las potencias, sean las que chocaron en la Segunda Guerra Mundial, fascismo, nazismo contra los aliados, o más tarde la Guerra Fría, eran sistemas de ideas contra sistemas de ideas, en donde se cuestionaba el sistema mismo. Acá no. Acá, como dice Toclatián, un importante profesor de Relaciones Internacionales, y, por favor,
guardemos este concepto, relaciones internacionales, empecemos a pensar también, a poder diferenciar términos de política interna de términos de relaciones internacionales. Por favor, yo sé que ustedes lo hacen, no lo digo por ustedes. Al que quepa el ensayo que se lo ponga. Pero fíjense ustedes que el capitalismo, que aparece triunfante, hoy ha dejado de ser una ideología. Esta es ya una teoría mía, no es necesario que la compartan, pero quiero sí compartir lo que yo pienso. El capitalismo, que alguna vez fue presentado como una ideología, hoy en la realidad, si uno conoce China y ha estudiado sobre eso, advierte que en realidad el capitalismo ha derivado en una forma de producción de bienes y servicios. Hasta ahora, en términos de resultados y en términos de éxito, la más eficiente para poder satisfacer a escala global las necesidades de la humanidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia, además de los intereses comerciales? Yo creo que hay dos modelos también que van a estar en pugna. Si decimos que el capitalismo ya es una forma de producción de bienes y servicios, el tema es quién conduce el proceso capitalista, quién conduce el proceso de producción de bienes y servicios. Bueno, está el modelo de Occidente, que es el mercado. Michel Albert, allá por el año 90, creo que fue, planteaba capitalismo versus capitalismo y nos planteaba, ni siquiera registraba a China, fíjense. China no estaba en los anales de los intelectuales. Por eso, con todos mis respetos, intelectual no es el que lee mucho o el que habla lindo, es el que puede, reitero, volver a leer lo que pasa en su país y en el tablero internacional. Michel Albert en aquel momento decía, y hacía diferenciación entre el capitalismo germano de Alemania y el capitalismo de la economía casino de Estados Unidos, donde, bueno, planteaba algunas diferencias, pero siempre era el mercado que conducía. Acá, el modelo que presenta no solamente China, sino en realidad la mayoría de las economías asiáticas, que son las que han surgido, el modelo de la participación del Estado en la conducción del proceso económico. Por lo tanto, el proceso económico no solamente debe dar rentabilidad, sino que además debe generar inclusión, porque si no es imposible sostenerlo políticamente, y además debe generar cuidado del medio ambiente, cosa que obviamente el mercado no hace, pero no porque sea malo o bueno, simple, porque no tiene las responsabilidades de conducir el Estado. Y si uno mira el resultado de uno y otro, yo estuve en China en el 2004 acompañándolo a Néstor, después fui ya como presidenta en 2 oportunidades, 2009, 2010 y en el 2015. Cada viaje, pese a que era breve el interregno, veía en las ciudades a las que iba como modificaciones y crecimientos. En el último viaje yo no fui, fue Máximo, el diputado Máximo Kirchner, que vino fascinado por la incorporación del verde y el agua, o sea, diseño de medio ambiente, de cuidado del medio ambiente saludable en las ciudades chinas. Claro, esto el mercado, ¿qué le importa a Elon Musk el medio ambiente? Él quiere el litio a cualquier precio, no, al más bajo precio que pueda y con mayor cantidad. Y tampoco podemos pedirle a Elon Musk que se ocupe del medio ambiente o que cuide la inclusión. ¿Y cuál fue el resultado de China? En el proceso de 70 años produjo una incorporación de más de 700 millones de personas al proceso de producción capitalista. Que le pongan el nombre que quieran, pero no se registra en toda la historia del capitalismo, desde que nació hasta la fecha, que alguien haya incorporado esta cantidad de gente a la economía, de la China rural a la economía de producción capitalista. Hago esta breve digresión que hice para ver que no estamos ante 2 sistemas antitéticos. Hay 2 nortes ahora. Y por lo tanto, nos obliga también en el marco de conflictos, en el marco de temores, a unir a la utopía de la justicia, la utopía de la paz.
la utopía de la paz en la región, que no nos trasladen ningún conflicto, porque seremos el continente más desigual, pero si además tenemos enfrentamientos o nos convertimos en escenario de conflictos globales ajenos a la religión, estamos fritos. Y en este marco de la utopía por la paz es que tenemos que abordar el problema de Venezuela. La primera caracterización debe ser, cuando hablamos de Venezuela, más allá de las simpatías o las antipatías, que tenemos que acostumbrarnos como militantes, políticos, como dirigentes, a despojarnos de esto. La primera caracterización, siempre recordemos que cuando estamos hablando de Venezuela estamos hablando de la primera reserva de petróleo global, convencional. Nunca nos olvidemos de esto. Se consideran reservas comprobadas de, creo que 303.000 millones de barriles, por arriba de los saudíes. Los saudíes son la imagen en el mundo de los países petroleros. Bueno, expliquémosle a nuestros compatriotas latinoamericanos que hay un país en nuestra región, en Latinoamérica, que tiene más petróleo que los árabes y que se llama Venezuela. Primera cuestión para caracterizar el problema. El segundo, algo que vemos en redes y en los medios hegemónicos, esta idea de uno es el diablo y los otros son ángeles. No, miren, en Venezuela no hay ni diablos ni ángeles. Si uno mira el proceso iniciado en 1999, con un golpe de Estado en el año 2002, en los cuales fue tomado preso Chávez durante 2 días, y asumió, tienen una costumbre los opositores de asumir presidencias que son cuestionadas o no aceptadas por todos, por así decirlo. Pero asume Carmona, creo que se llamaba, ¿no? De Fede Cámaras. Creo que lo reconoció Estados Unidos, ¿no? Inmediatamente, creo que a las 48 horas o a las 24 horas, Estados Unidos lo reconoció. Luego, bueno, creo que Venezuela ha tenido 14, 15 elecciones, entre elecciones de autoridades, plebiscitos, en fin. Creo que también se generó un clima de violencia muy grande a partir de las elecciones en las cuales se pierden en la Asamblea Nacional y se reconoce que se pierde y surge el presidente de facto que recorre el mundo juntando dólares y euros para su gestión como presidente de Venezuela. No lo voy a nombrar, no importa. No le demos prensa gratuita. Surgen en el 17 las guarimbas que crean un clima de violencia que también, debo decirlo, ha respondido con violencia. Tampoco podemos hacernos los distraídos y mirar para otro lado. Los militantes nacionales y populares tienen la obligación de ser lo más objetivos que puedan frente al análisis de los hechos. Se genera una violencia. No puedo olvidarme en el año 2014 un hecho determinante que es el bloqueo. Fíjense qué curioso, hay 2 países bloqueados en el mundo, Cuba y Venezuela. Fíjense, ¿vieron cuando hablan los economistas, todos te dan recetas acerca de la recesión, de la inflación, que el teorema de Taylor, que la curva de Phillips, y te dan una batería de ideología, de tecnología, de información, de tratados que los clásicos, los neoclásicos, los marxistas, los de la escuela austríaca, en ninguno de esos lados hay una descripción de economía de bloqueo. Porque claro, no, ni Adam Smith, ni Karl Marx, ni Hayek, el de la escuela austríaca, ni ninguno de ellos, ni Milton Friedman tampoco de los monetaristas, podía imaginar ni explicar que un país, haciendo uso de su hegemonía militar y política, dice, este país
no le puede vender nada a nadie y nadie le puede comprar a él ni nadie relacionarse. Nadie te explica cómo se enfrenta una economía de bloqueo. Esto es lo que sufrió concretamente Venezuela. Imagínense por un instante que no pueden tener e ingresar medicamentos, ni vender medicamentos, ni vender lo que ustedes producen. Bueno, ya lo vimos cuáles son las consecuencias en ambos países. Por eso creo que tenemos que abordarlo de esta manera. Dicho esto, y frente al claro y concreto problema que se produce a partir de las elecciones, de las últimas elecciones presidenciales, creo que, y comparto totalmente, el comunicado que el 1 de agosto firman AMLO, Lula y Gustavo Petro. Creo que la responsabilidad en materia de relaciones internacionales es vital. Vuelvo a repetir, más allá de simpatías o antipatías. Pero también quiero ser precisa. Entre este 1 de agosto y el día de hoy, que es 3 de agosto, ayer, escuché al titular del Consejo Nacional Electoral de Venezuela leer los resultados del escrutinio del total de 96,87, si mal no recuerdo, de votos, donde habla de la cantidad de votantes escrutados, lo que obtuvo cada uno de los 10 candidatos. Ahora bien, todos sabemos, porque lo informó el propio el Consejo Nacional Electoral, que es un poder constitucional que había sido hackeado y que por lo tanto no tenían las actas para poder publicarlas. Pero también es evidente que si se ha podido abordar ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer, con precisión de decimales en cada una de las candidaturas que se presentaron, es porque hay un sistema doble de soporte informático que fue hackeado, pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral. De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas, para que todos puedan escrutar, la opinión pública internacional, la oposición, el pueblo de Venezuela. De cualquier manera estoy contenta porque ayer estaba muy preocupada porque la principal líder de la oposición estaba en la clandestinidad. Nos había comunicado que estaba en la clandestinidad por Twitter, pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas, así que afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad, con lo cual es muy bueno porque la clandestinidad, créanme, es algo muy feo, muy malo, muy sentirse muy mal y muy inseguro. Así que nos sentimos halagados que haya podido terminar con su periodo de clandestinidad. Bien. Creo entonces que este pedido de paz, además desde dónde lo hacemos, desde dónde hablamos, desde dónde habla la fuerza política que represento, y yo misma, ¿de dónde hablo? La fuerza política que pide esto es una fuerza política que desde sus orígenes hasta la fecha siempre que ha ido a elecciones ha reconocido los resultados, cuando ha ganado y cuando ha perdido. Pero no solamente eso, somos la única fuerza política de la Argentina que fue derrocada en 2 oportunidades por golpes militares. Es más, y no con ánimo de rencor, pero simplemente de refrescar la historia. Algún partido, que todavía es un partido importante en mi país, un partido además de origen democrático, participó en elecciones allá por el año 64, donde estábamos proscriptos. Desde ese lugar hablamos, y yo hablo también desde el lugar
que me tocó ser presidenta en 2 oportunidades, de haber reconocido no solamente los resultados electorales, sino de haber manejado las relaciones internacionales en representación de mi país, independientemente de mis simpatías o de mis gustos. El otro día, permítanme una digresión, el otro día leía que un importante diario de mi país con un comentarista estrella publicaba una fake news para probar que nosotros nos inclinamos por Rusia, China y no sé quién más. Decía que la Argentina había votado en el año 2014, cuando se trató en el Consejo de Seguridad, en ese momento éramos miembros, y se trató la sanción a Rusia por la anexión de la península de Crimea, que se produjo en el 2014, que habíamos votado a favor de Putin. Mentiras. Siendo miembro del Consejo de Seguridad, la Argentina vota la moción presentada por Estados Unidos contra Rusia por la anexión de Crimea. Que dicho sea de paso, otra pequeña digresión. La península de Crimea, ustedes saben que formaba parte de Rusia. Fue regalada por Nikita Khrushchev a Ucrania un 19 de febrero del 54. Me acuerdo porque yo cumplía 1 año. Y entonces cuando leí eso en la historia, digo yo, o sea que cuando yo cumplí 1 año, hubo un mandatario de la Unión Soviética que regaló un pedazo de territorio a otro país. Sí. ¿Vieron? Parece ser que no eran tan malos, los rusos regalaban territorio. Bueno, no es el único caso que conozco. Pero quiero decir con esto que tenemos que alejar de la región cualquier tipo de conflicto que altere nuestra paz. La región tuvo solamente 2 conflictos de carácter internacional en nuestro territorio, en nuestra región. El primero fue en el 62, la crisis de los misiles en Cuba. Paso a explicarlo porque hay gente que puede estar escuchándonos y no sabe de qué se trata. Bueno, en 1962, Estados Unidos descubre fotográficamente que en la isla de Cuba había misiles con ojivas nucleares a menos o más de 500 kilómetros, enfocando a Estados Unidos. Se produce una crisis, se imaginan, de carácter internacional, donde John Kennedy, JFK, que era presidente de los Estados Unidos, culmina a Nikita Khrushchev, el de regalo de Crimea, para que retire los misiles de la isla. Fueron días de muchísima tensión. Esto lo cuento para aquellos jóvenes o para aquellos que no han... Y al que no le gusta leer libros de historias, hay unas películas fantásticas en Netflix, 13 días, que lo explican fantástico. Bueno, el mundo estuvo en tensión y al borde de una eventual guerra nuclear, que finalmente se desarticuló. Kennedy obtuvo un gran triunfo político y diplomático. Son retirados los misiles. Al año siguiente lo matan a Kennedy, no fueron los espías rusos. Ya sabemos, eso ya es más conocido, no lo tengo que explicar. Hay demasiadas películas y demasiadas historias al respecto. Creo entonces que nosotros estamos hablando de un lugar en el que hemos sido absolutamente coherentes. Porque votamos la moción de Estados Unidos en el caso de Crimea, porque respetamos el principio de integridad territorial, que es nuestro principio rector en lo que es el imperativo categórico constitucional de la Argentina en materia de relaciones exteriores, que es la defensa y recuperación de las Islas Malvinas. Esta coherencia es la que... Pero de repente, cuando sucede lo que pasa en Venezuela, aparecen, voy a hablar de mi país, como después de la lluvia, lo que yo denomino los hongos demócratas, o sea, como si después de la lluvia salen los hongos demócratas. ¿Y quiénes son los hongos demócratas que caracterizan de dictadura? El gobierno que inició el juicio, que me persiguió después de, que eso sería lo de menos, pero que fue el gobierno que está comprobado que entregó armas en Bolivia cuando fue derrocado Evo Morales. La vida de Evo Morales la salvó la República Argentina y México. Literal.
Bueno, estos que hoy nos hablan de democracia fueron los que contribuyeron con armas al derrocamiento de un gobierno democrático en el 2019. Y también nos enteramos de otros grandes demócratas, los que gobiernan, cuyos diputados y diputadas, ¿a quién visitan en las cárceles? A los genocidas de la dictadura del 76. Y se llevan un proyecto en mano, un borrador en mano entregado por los genocidas para propiciar su liberación. Estos son los que hablan de democracia y dicen que hay dictadura en Venezuela. La verdad, hay que ser más coherente, porque los que fueron a visitar a esos diputados ya ni siquiera son negacionistas, son algo más. Ya no es que niegan que hubo un genocidio, que hubo una dictadura, que hubo persecución, torturados, desaparecidos, sino que además los quieren eximir en los delitos de lesa humanidad. Por eso es importante volver a recuperar para la política la coherencia entre la palabra, los dichos, los hechos y la conducta. Hay que volver a unir esto, y esto lo digo fundamentalmente para todos aquellos que aspiramos vivir en un mundo mejor y en un mundo en paz. Por eso quería venir hoy y ya con esto termino. Sí, ¿cuánto hace que estoy hablando ya? No, hace bastante. ¿Qué? ¿Cómo? Que ibas en la segunda intervención. Ah, la segunda, las misiles, cierto. La segunda fue la guerra de las Malvinas. El segundo conflicto internacional que tuvimos, gracias por recordármelo. Es muy ñoña la senadora, es muy ñoña, muy estudiosa, muy aplicada. Bueno, me hace acordar, tiene razón. El segundo conflicto internacional, mirá cómo me voy a olvidar, fue el del Atlántico Sur, el de nuestras Islas Malvinas, donde contamos con la solidaridad de toda la América, bueno, de toda, no hubo alguno, no voy a nombrar cuál, porque ya todos lo saben, que no fue solidario. El resto de América Latina, de México para abajo, solidaridad total y absoluta. Y fue también ese conflicto del Atlántico Sur, donde Estados Unidos finalmente termina jugando con su aliado de la OTAN, el Reino Unido, donde murió la OEA. Y el tratado, el TIAR, el famoso TIAR, que era el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que obligaba desde Estados Unidos para abajo a todos los países para asistir en auxilio de cualquier país del territorio americano que fuera agredido por una potencia extracontinental. ¿Qué hizo la OEA? Bien, gracias. Fue el final de la OEA y ya después su participación directa en el golpe de Bolivia, bueno, como decimos en mi país, la frutilla del postre. Por eso escuchar hablar a la OEA de dictaduras, de golpes de Estado cuando participó activamente y que pudo haber terminado en la muerte de Evo Morales, la verdad, y esto es repetido monocordemente por todos los medios hegemónicos, en redes y demás, pero la historia es la historia, muchachos. Y finalmente, en algún momento aflora. Por eso, y ahora sí, para terminar, no me olvidé de nada, compañera, ¿no? Ya estoy... Bueno, no, porque me había olvidado que eran los dos conflictos. Por eso digo yo que no podemos volver a ninguna actitud en materia, porque es hacia la responsabilidad de quienes conducen los estados en la región garantizar la paz. Es sin paz no hay ningún presupuesto, ni de justicia, ni de economía, ni de ninguna otra cosa. Es un presupuesto básico en un mundo complejo y altamente conflictivo. Por eso quería hoy culminar este fantástico curso y pedir que se hagan muchos más, además, que se hagan muchos más,
con esta utopía desde el sur: justicia y paz. Un compromiso de todas y de todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner por su emotiva visita a México. One, two, three.